Hola, ¿qué tal? Aquí Alberto Fabio de Banverde. Hice este video para platicar sobre algunos aspectos de la deducción de sistemas fotovoltaicos, sobre todo porque se acerca el cierre del ejercicio y a las empresas ahora sí les urge ver cómo generar la mayor cantidad de deducciones. Y aquí, con el tema de sistemas fotovoltaicos, claramente tenemos una oportunidad. Entonces, vamos a revisar algunos aspectos generales, vamos a entrar en aspectos controversiales para ver si podemos ayudar con el desarrollo de la industria. Y bueno, pues vamos a arrancar. Es un proceso algo inductivo y vámonos yendo pues a la pulpa del tema. A ver, entonces, algunos aspectos básicos, ¿sí? Estamos entrando al terreno del impuesto sobre la renta y dentro de la estructura del impuesto sobre la renta, pues hay artículos relacionados con deducciones. Dentro de los tipos de deducciones que tiene la ley o considera la ley para las empresas, tenemos prácticamente 4 diferentes clasificaciones, siendo el primer tipo, los gastos, ¿sí? El segundo tipo, los costos. El tercer tipo, las inversiones. Y un cuarto tipo, otros, ¿sí? Otros como el ajuste anual por inflación, otros como pérdidas por cuentas incobrables, entre una serie de varios otros aspectos, aportaciones para planes de pensiones, etcétera, etcétera. Pero en donde nos vamos a enfocar ahora es en las inversiones. ¿Por qué? Porque las inversiones a su vez tienen 3 tipos de este concepto, que son los activos fijos, los cargos y los gastos diferidos. Perdón, aquí el error. Cargos y gastos diferidos. Así como los gastos preoperativos. Bien. Entonces, sin irnos a explicar algún otro concepto, estamos aquí en los activos fijos, en donde pues son bienes que en servicio del contribuyente o la empresa pues van a ayudarle en la operación y el desarrollo de sus actividades. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que se deducen los activos fijos? Bueno, es bastante sencillo. A diferencia de un gasto en donde se paga, se tiene la factura y nada más se tiene que cuidar ciertos requisitos para la procedencia de la deducibilidad, es deducible, ¿sí? Los activos fijos tienen un mecanismo particular en donde se considera primero el precio y otros gastos relacionados como un concepto que fiscalmente se llama el monto original de la inversión, ¿ok? Entonces, a este monto original de la inversión se le aplica un porcentaje específico al tipo de activo. Entonces, hay un menú en la ley de impuesto sobre la renta en donde dice, a este tipo de activo le puedes aplicar el 5, a este tipo de activo le puedes aplicar el 10, a este tipo de activo le aplicas el 25 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, se aplica cada año ese porcentaje y ese porcentaje o ese resultado es lo que se puede tomar como deducible para la empresa. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Compra la empresa una computadora personal que cuesta 10,000 pesos. Y conforme a ese menú o a esa lista que viene en la ley, dice que las computadoras personales se le puede aplicar un porcentaje del 30% al año. Entonces, en el año en que lo compré, ¿sí? Multiplico el precio, que ahora es el monto original de la inversión, por el 30%. El resultado aquí es 3,000. Entonces, cada año puedo aplicar esos 3,000 como deducible hasta que me acaben los 10,000 pesos. ¿Ok? Bastante sencillo, no hay pierde. Ahora, hay reglas especiales para la deducción de activos fijos. Primero, hay opción de aplicar porcientos menores a los permitidos, ¿sí?
O sea que en el caso de la computadora que permite el 30%, yo pude haber aplicado un 25, un 20, un 10, algo menor. Y me permite hacer un cambio en cualquier momento, pero si hago otro cambio, o sea, a partir del segundo tengo que esperarme 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿por qué alguien haría esto? Puede ser que estemos en etapas iniciales de la empresa y por algunos aspectos de no querer reportar pérdidas fiscales, pues se aplica o se implementa un porcentaje menor al máximo permitido. La segunda regla es la opción de comenzar con la deducción en el año, ya sea en que se inicia la utilización o a partir del año siguiente. Por ejemplo, si yo compro la computadora en enero del 2020, la ley me da la opción de que aplique la deducción a partir de este año, 2020, o que comience en 2021. ¿Por qué? Por el mismo motivo, ¿sí? Para poder estar planeando las pérdidas fiscales y que no me influyan o afecten en algunos otros aspectos del negocio. Tercero, la actualización de la deducción en base a la inflación parcial, ya que se considera solo la inflación del periodo desde que se adquirió el bien hasta el último mes de la primera mitad de cada año, ¿sí? O sea que si empezamos en el caso de esta computadora a deducirlo en 2020, ¿sí? Para 2020, en la declaración que se presenta en 2021, yo puedo actualizar la deducción. ¿De cuándo a cuándo? Desde enero hasta junio, ¿sí? Que sería la primera mitad de cada año. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que es una actualización de la deducción conforme a la inflación de manera parcial. Y finalmente, ¿sí? La deducción en proporción a los meses de uso del ejercicio. Efectivamente, si esta computadora del ejemplo la hubiera adquirido en junio, el 1 de junio, entonces, en este año solamente la pude haber utilizado por meses completos: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces serían 7 meses. Entonces la ley me dice que divida los 7 meses de uso completo en el año entre 12. Entonces, esta proporción se la aplico a la deducción que hubiera aplicado en el año, ¿sí? Lo que significa que ya no voy a tomar los 3,000 pesos o el 30%, sino que un porcentaje efectivo menor, ¿sí? Y esto lo subrayo en negritas porque es uno de los aspectos más importantes a considerar cuando estamos aplicando las reglas fiscales de deducción de inversiones para sistemas fotovoltaicos. Más adelante vamos a ver cómo este aspecto es un tema controversial y vamos a desentrañar realmente cómo se aplica y por qué. ¿Ok? Porque es muy raro, ¿sí? El caso en el que terminemos el proyecto justo el 1 de enero y el 1 de enero al 31 de diciembre tengamos todos los meses de uso completos en el ejercicio. Ahora, ¿qué dice la ley con respecto a sistemas fotovoltaicos? En la ley vigente actualmente, nos vamos al artículo 34 y nos vamos a la fracción 13ª. ¿Sí? Este artículo 34 es la lista de qué porcentaje le aplica a qué tipo de activos, ¿sí? Y si leemos lo que dice, 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables. Para los efectos del párrafo anterior, son fuentes renovables aquellas que por su naturaleza, mediante un aprovechamiento adecuado, se consideran inagotables, tales como la energía solar en todas sus formas. ¿Okay? Entonces, no hay duda que un sistema fotovoltaico es maquinaria y equipo para generar energía a través de una fuente renovable que es solar. ¿Sí? No hay pierde. Entonces, estamos clavadísimos en esta fracción, estamos clavadísimos en que nos aplique el 100%. Ahora, hay algunas reglas en donde dicen que este sistema tiene que encontrarse en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años
inmediatos siguientes al ejercicio en que se efectúe la deducción, ¿ok? Entonces, esto es un detalle que siempre hay que cuidar, aunque prácticamente en la mayoría de los casos, ¿sí? Las empresas inclusive tienen que tener nada más que esa cantidad de años para poder recuperar la inversión. Pero bueno. Vámonos ahora al meollo del asunto, los mitos y realidades de las deducciones por concepto de adquisición de sistemas fotovoltaicos. Vamos a ver el primero. Y esto ha sido de lo que nos hemos encontrado en el camino y en el 100% de los casos hemos logrado resolver. ¿Sí? Y el primero dice, la deducibilidad aplica solo a lo correspondiente al costo de los módulos fotovoltaicos. A ver. Y esto lo escuché no nada más una vez, sino múltiples veces. Quien no conoce, ¿sí? Pues puede decir este tipo de barbaridades. Pero un sistema para la generación está integrado por varios componentes. No solamente los módulos fotovoltaicos. Díganme, si yo pongo los módulos fotovoltaicos y los coloco en el techo, ¿van a servirme de algo? Pues evidentemente no. ¿Qué necesito para incorporar un sistema que funcione? Evidentemente los módulos fotovoltaicos, los racks, los inversores, todo el cableado, mano de obra, ¿sí? Todos estos conceptos tienen que ir integrados como parte de la maquinaria y el equipo para poder generar. Entonces, es absurdo decir que solamente lo correspondiente a lo que cuestan los módulos fotovoltaicos es deducible. ¿Sí? Todo es deducible. Todos estos componentes hacen un solo sistema, ¿sí? Para la generación de energía proveniente de fuentes renovables. Entonces, lo que haya costado que se le factura al cliente integral, ¿sí? Es lo que es deducible. Todo eso es el MOA, el monto original de la inversión, que el cliente va a poder deducir. Entonces, este es un mito y es totalmente falso. Siguiente. Es necesario haber pagado totalmente el sistema al proveedor para poderlo hacer deducible. Esto no funciona así. ¿Sí? La ley de impuesto sobre la renta es muy clara para cuáles tipos de deducciones, ¿sí? Es necesario haber hecho el pago. Y en este capítulo aplicable a las inversiones, solamente les es aplicable el requisito de que tenga que estar pagado lo que son las regalías. Fuera de eso, no es necesario tener pagado el sistema fotovoltaico, solamente con que esté facturado. ¿Sí? Con eso, bueno, que esté facturado y que esté en operación. Entonces, con eso, pues podemos acceder a la deducibilidad del sistema fotovoltaico. Es más, no es necesario pagar un solo peso. ¿Sí? Toda la deducibilidad se va en crédito. Entonces, esto es otro mito y es totalmente falso. Tercer punto. Solo se pueden deducir sistemas hasta un tamaño de 500 kilowatts si se trata de generación distribuida. No sé de dónde rayos salió esto, pero en ningún momento la ley del impuesto sobre la renta referencia a la ley de la industria eléctrica. ¿Sí? En donde si bien la ley de industria eléctrica considera como sistemas exentos, ¿sí? Aquellos en generación distribuida, los que son hasta un tamaño de 0.5 megas. ¿Sí? Sin embargo, conocemos inclusive los sistemas que son mayores a 500 kilowatts que están interconectados bajo esquemas de generación distribuida por la diferencia de DC y AC. ¿Sí? Entonces hemos visto sistemas de 620 kilowatts en DC que en AC llegan a 499. ¿Esos son deducibles? Absolutamente. ¿Sí? 100% deducibles bajo las mismas reglas y términos. Ahora, vámonos más allá. ¿Sí? Si lográramos hacer un sistema de 900 kilowatts, de 1 mega, ¿sí? Bajo
bajo el esquema de la ley de industria eléctrica de abasto aislado, sin interconexión, también podríamos gozar de la deducibilidad del 100% bajo la ley de impuesto a la renta. El punto es que no hay límite de tamaño para efectos de que podamos acceder a la deducibilidad del sistema fotovoltaico. Entonces, este tercer mito también resulta ser totalmente falso. El cuarto punto dice, es necesario tener el sistema interconectado a la red de distribución para poder hacer el sistema deducible. Ah, caray. ¿Y de dónde sale eso? ¿Sí? ¿En dónde dice la ley que el sistema tiene que estar interconectado? En ningún lado dice la ley que el sistema tiene que estar interconectado. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Sí? Que el contribuyente haya iniciado su uso. ¿Sí? ¿Y cómo puede un contribuyente iniciar el uso del sistema fotovoltaico? ¿Qué acaso no existen los sistemas aislados? ¿Sí? Entonces, por el simple hecho de que esté terminada la construcción, ¿sí? Todo lo mecánico y lo eléctrico, y esté ya listo para que se le ponga on y empiece a generar, inclusive bajo un esquema de no export a la red, y aunque no haya llegado la UBI, la UI, aunque no hayamos tenido el oficio resolutivo, ¿sí? Desde el punto de vista fiscal, eminentemente, si el sistema se puede usar, ¿sí? Y ya generó 1 kWh, para mí es 100% deducible. ¿Ok? Entonces, este es otro mito y es falso. Vámonos al último. Y este es el más sabroso cuando se debate con los contadores o con los fiscalistas de los clientes. Solo se puede deducir el sistema de conformidad a los meses de uso completos en el ejercicio. Díganme, por favor, ¿cuántos de los sistemas que han construido se han terminado el 1 de enero? Para que en todo ese año se completen los 12 meses de uso completo. Ridículo, ¿no? Sin embargo, se entiende la regla, pero para poder desentrañar esta situación, tenemos que irnos a analizar el antecedente. ¿Sí? Vamos a ver el antecedente de esta situación. Y el antecedente se remonta hasta la ley del impuesto sobre la renta de 1980, en donde se promulga la nueva ley del impuesto sobre la renta. En 1986 se reforma esta ley para incorporar la regla de la deducibilidad proporcional a los meses de uso en el ejercicio. ¿Sí? Y prácticamente como está el texto de la ley hoy, es como venía desde 1986, o sea, prácticamente 34 años ya, ¿sí? Del mismo párrafo, con el mismo texto en la ley de impuesto sobre la renta. ¿Sí? Cabe mencionar que en 1986 no había ningún activo que se pueda deducir al 100%. ¿Sí? Habían otros artículos, la deducción inmediata, pero no existía ninguno que se pueda deducir al 100%. ¿Sí? Y obviamente ninguna mención a energías renovables. Cuando luego entra en vigor una nueva ley de 2003, ¿sí? Sale de aplicación la de 1980 y todas sus reformas para que entre una nueva ley de impuesto a la renta 2003. Y es hasta 2004, ¿sí? Cuando se incorpora la fracción para la deducibilidad del 100% para sistemas de generación de energía con fuentes renovables. ¿Sí? Entonces, este párrafo de la deducibilidad proporcional se quedó en el tiempo. Se quedó en el tiempo y no se fue adaptando a las nuevas incorporaciones de activos o de diferentes tipos de activos con una intención de deducibilidad
del 100% en el año de la adquisición o en el año de inicio de uso. ¿Sí? Sin embargo, es importante también mencionar que en todo este proceso legislativo, la intención está expuesta o plasmada en la exposición de motivos. ¿Sí? Entonces, extrayendo parte del texto de la exposición de motivos sobre esta reforma, en donde se incorpora esta fracción, dice, deducción de maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables. Entonces empieza a tirar rollo de que México potencia en irradiación solar y que es potencia potencialmente en temas de energías renovables. Y concluye que en este orden de ideas, un aspecto importante que puede contribuir a que México se aproveche en mayor medida el potencial que tiene para la generación de energía, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, dice, por ello, se propone a esta soberanía establecer la posibilidad de que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que inviertan en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables puedan deducir el 100% de la inversión en un solo ejercicio. Y con ello fomentar el uso de fuentes renovables de energía que protejan el medio ambiente y disminuya el uso de combustibles fósiles. Insisto, que dice, puedan deducir el 100% de la inversión en un solo ejercicio. Y así viene la exposición de motivos que generó esta incorporación de esta fracción a la ley. ¿Sí? Como es un tema que no es claro, se abre el espacio de interpretación. La interpretación permite irse a la exposición de motivos, ¿sí? Y para mí es 100%, claro que es 100% deducible en un solo año. ¿Sí? Independientemente si se compró el activo y empezó a utilizarse en diciembre de 2020. Entonces, ¿a qué voy? Otra vez, esto es un mito y es 100% falso. Y es una oportunidad de que en estos últimos meses del año podamos empujar el cierre de proyectos, ¿sí?, con el beneficio fiscal. Entonces, hay que apurarse y con todo gusto, si tienen alguna duda, podamos seguir la conversación. Aquí tienen mi correo. Encantado de escuchar de ustedes. Muchas gracias.